El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 16 de noviembre y les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se desarrollaron en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Maestros que concursaron para ingresar a la carrera docente o a ser directivos denuncian falencias de la evaluación. Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT se reunió y determinó actividades. La violencia en contra de los líderes sindicales se recrudece en el país. Después de 28 años y a menos de un año de dictar sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció que torturó y desapareció en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Varias son las denuncias que han realizado los maestros que participaron el pasado 28 de julio en el concurso de maestros y en el que podían participar también para el cargo de directivos docentes. Ellos manifiestan que los resultados de las pruebas vienen incompletos. Los resultados que llegaron fue la aprobación o la no aprobación de dicha prueba. ¿Qué se queda, digamos, por fuera de la situación? Las especificaciones de la misma prueba, la parte de los diferentes componentes, lo pedagógico, lo convivencial, lo disciplinar como tal, ¿sí? Eso no llegó. Entonces, eso genera, independiente de que uno la pase o no la pase, no genera confianza en el mismo proceso. El profesor Tilman Herrera concursó para el cargo de rector, pasó el examen y está a la espera de que la Comisión Nacional del Servicio Civil determine fechas y actividades como recepción de papeles y entrevista para darle fin al proceso, pero de esto nada, y de las falencias en los resultados tampoco. Encuentro solicitó pronunciamientos al ICFES y a la CNSC, las dos se tiraron la pelota. Saqué 68.9, o sea, faltó menos de un punto para lograrla, pero lo mismo me pasó la vez pasada, saqué 69.9, pedí la aclaración y me dicen que no, que son exactos los puntajes, que el ICFES nunca se equivoca y que la máquina que hace esto es exacta y nunca le dicen a uno prepárese de esta manera o en este digamos puntualmente en lo que uno va, por ejemplo para coordinador y rector, las pruebas que nos pusieron específicas no tenían que ver mucho, digamos, con la función que se ejercen como coordinadores. Hay profesores que para pasar raspando han realizado varias veces el ejercicio, lo cual demuestra no solo su dificultad, sino que falta formación continua, programas posgraduales y de magíster que ayuden a fortalecer deficiencias. Yo nunca me he empleado en un colegio pues privado por los salarios tan bajos que pagan. Y ahorita pues con el magisterio se están perdiendo muchas garantías que habían antiguamente y que hacían que el docente tuviera un buen nivel económico y una estabilidad laboral. Por ahora toca seguir soñando y atendiendo gran cantidad de estudiantes. Este colegio es el colegio más grande que tiene Bogotá en la actualidad. Tiene aproximadamente 7.200 estudiantes, 3.600 por jornada. Y el día a día pues es como todos los colegios en un momento determinado se maneja mucho un volumen de trabajo pedagógico en la cuestión de la convivencia y realmente pues nos ha dado muchos resultados. Y esta semana que terminó, la Central Unitaria de Trabajadores CUT realizó su Junta Nacional. En esta evaluaron la situación política y social que se vive en este momento en nuestro país y estas fueron las conclusiones. La 52ª Junta Nacional de la CUT fue convocada por el Comité Ejecutivo para tratar tres aspectos trascendentales para el movimiento sindical. En primer lugar, hizo un análisis de la crisis que enfrentan los trabajadores de diversos sectores como salud, educación, minero energético y agropecuario. Además, analizó los resultados de los últimos paros, manifestó su apoyo a los movimientos que se anuncian por incumplimientos a los acuerdos y finalmente modificó parcialmente su plan de acción. Como es el futuro de negociación de salario mínimo, como es la coyuntura
electoral que es demasiado importante para la central, tiene sus cuadros y dirigentes en ese proceso. Y el tercer aspecto es la convocatoria al 6º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Es una responsabilidad de Junta Directiva Nacional hacerlo y ya hemos presentado una resolución para desarrollar en el mes de septiembre del año 2014. En cuanto al respeto al derecho a la vida, la central hará varias gestiones a nivel nacional e internacional, porque en los últimos 15 días han sido asesinados 2 dirigentes sindicales y hay reportes de amenazas en varios lugares del país. Se aprueba también una proposición por medio de la cual la Junta Nacional ratifica su respaldo a la Dirección Nacional de la Central, ratifica su confianza en el acuerdo suscrito de carácter mayoritario, 17 de 21 ejecutivos, y orienta a las subdirectivas para que sigan este ejemplo en perspectiva de superar las diferencias por la vía de la civilidad política, por la vía de la organización. En su declaración política, la Junta se pronuncia sobre la situación nacional e internacional, la inequidad social y la inequidad de género, para dejar estas reflexiones como base de trabajo a sus regionales. El próximo 18 y 19 de noviembre, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, junto con el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, va a realizar el Seminario Internacional de Pedagogía. ¿En dónde? En el Salón Presidente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. La invitación es a que todos participen. La próxima semana, el Seminario Internacional de Pedagogías Críticas le dejará amplia formación e información a los docentes de Colombia. El lunes instalará el certamen el educador Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE. Luego, el doctor Oscar Sánchez, secretario de Educación de Bogotá, hará una intervención y el profesor Carlos Rivas presentará el evento. Apuntes a la pregunta por las posibilidades y la esperanza de las pedagogías críticas frente a las políticas educativas neoliberales será la conferencia del magíster John Ávila, director del CEID. A las 11 de la mañana, el profesor Luis Huertas de la Universidad de Nuevo México realizará su charla acercando la pedagogía crítica a las escuelas, viviendo la pedagogía del testimonio. En la tarde, la profesora Piedad Ortega hablará de las configuraciones ético-políticas de la pedagogía crítica. Culminarán las exposiciones a las 3 de la tarde con el profesor Marco Raúl Mejía con el tema La educación del siglo XXI desde el sur y el buen vivir. El martes, el menú internacional continuará con el doctor Juan Arancibia, quien desarrollará la conferencia Falacias educativas neoliberales y la urgencia de una propuesta crítica. Le seguirá el maestro Larry Kuhn, director del Instituto de Investigación y Tecnología de la Federación de Profesores de Columbia Británica, Canadá, con el tema Información y Comunicación Tecnológica en la Educación, una reflexión crítica. El evento se cerrará con la presentación de un importante libro, la revista Educación y Cultura número 100 y el lanzamiento del Congreso Pedagógico Nacional. Recuerde que nos puede seguir en Twitter, @FECODE, allí ubicará la agenda y las novedades que semana tras semana publica la Federación. Y a continuación, el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días. Un profesional recién graduado logra vincularse laboralmente con un sueldo promedio de 2.800.000 en el 2012. Esta es una de las principales conclusiones del último observatorio laboral del Ministerio de Educación, que hace seguimiento de las condiciones de vinculación laboral de los graduados de educación superior. Y este fue dado a conocer la semana anterior. Dijo la ministra María Fernando Campo que estos resultados dejan ver que la calidad de formación que reciben los estudiantes paga. Sin embargo, un docente que ingresa hoy al sector educativo, sea licenciado o profesional no licenciado, lo hace con un salario apenas por encima del 1.300.000 pesos, generándose una diferencia aproximada de 500.000 pesos. A pesar de ello, el gobierno incumplió a los nuevos docentes con un incremento del 8%, del cual quedaron pendientes 5.5%. Esta situación desestimula el ingreso de los aspirantes a las facultades de educación, porque desde el punto de vista salarial el ejercicio del magisterio
no paga. La sociedad reconoce que la retribución de las y los maestros es insuficiente para llevar una vida digna y no se compadece con la importancia de la labor de educar a la niñez y a la juventud de este país. Se pone al frente hoy, más que nunca, la necesidad imperiosa de conquistar un nuevo estatuto docente que dignifique la profesión, con estabilidad laboral y que garantice un salario profesional. Cuando se predica que la calidad de la educación debe también ser buena, debe también pensarse entonces en que la calidad de vida de los docentes tiene que ser buena. Por ello decimos que un salario profesional es una condición para una calidad de vida y una educación con calidad. El gobierno predica, pero no aplica o no paga. Así es que la lucha continúa. Feliz día. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Y la revista Educación y Cultura, ícono para quienes investigan y reconocen la educación a través de los procesos pedagógicos, que hace pocos días llegó a su edición número 100, pues se renueva, se vuelve más cercana para que los usuarios pues puedan inscribir de manera más rápida y directa. Educación y Cultura no solo cambiará su cara, que tendrá varios retoques estéticos, sino su fondo, su comercialización y los medios para visibilizarse, llegar a más lectores e impactar con mayor potencia. La revista Educación y Cultura, como principal instrumento de comunicación entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la comunidad académica en Colombia, va a presentar dos cambios importantes en su presentación. El primero es la forma, pasa a un formato de 21 por 29, un poco más amplio, más espacio en las páginas para así fortalecer el contenido, y va a venir impresa a 4 tintas, es decir, a todo color. Además de los artículos formativos, los debates, las posiciones críticas frente al sistema y sus políticas o las propuestas, la publicación contendrá información publicitaria de entidades estatales y privadas interesadas en ofrecer sus productos y servicios al magisterio colombiano. La revista, siendo un elemento de comunicación con los docentes, siendo una herramienta de actualización no solo pedagógica, sino en cuanto a las políticas educativas del Estado, es también un mecanismo bastante fuerte para que todas las entidades públicas y privadas se comuniquen con nuestra comunidad de lectores. En ese sentido, las páginas están abiertas para las entidades del Estado, el sector privado, las instituciones académicas que ofrezcan programas de actualización para docentes en nivel de pregrado, posgrado, y todo aquel que de alguna manera quiera comunicarle y transmitirle a nuestra comunidad su oferta de productos y servicios. Para quedarse mucho más en la retina de los lectores, Educación y Cultura será bimestral y sus nuevos suscriptores pagarán $65.000 por 6 ediciones, $125.000 por 12 y $180.000 por 18 números. Otro cambio significativo será una fanpage que comentará autores con el fin de que la comunidad consuma sus contenidos, los discuta, los lleve a la práctica, los transforme o los descarte luego de un proceso de reflexión y vivencia. Y en Encuentro, una innovación pedagógica de la localidad de Bosa, aquí en la capital de la República. La comunidad educativa en pleno, maestros, estudiantes y padres de familia le apuestan a consolidar una ciudad educadora. ¿En dónde? En su barrio. Muy buenas tardes. ¿Por qué realizamos el proyecto? Porque conocemos muchas partes donde aprender, no solamente en el aula de clase. Porque los padres de familia... El proyecto comenzó en el 2009 en el Colegio Pablo de Tarso, CDB, por interés de los padres de familia y docentes de la localidad de Bosa, que tenían el objetivo de que el barrio, contexto natural para los estudiantes, se convirtiera en un escenario de aprendizaje y formación, que dejara de ser una pintura cotidiana para adentrarse en las historias de construcciones y personas que viven allí. Aparte de las caminatas, yo les vengo a explicar sobre las agendas que hemos hecho sobre las caminatas. Pues las agendas son hechas con papel reutilizado.
aparte de las agendas, nosotros hemos hecho juegos para decirle a los niños de lo que es. Hemos hecho mapas, hemos hecho hartos juegos. ¿Cómo lo hemos hecho? Un grupo de padres de familia se reúnen con un profesor y organizan lo relacionado con la salida. Luego se encargan de realizar y entregar las cartas a las entidades que dan el permiso para visitar el lugar elegido. Hacer la visita al lugar, todos los niños y padres de familia hacemos un trabajo de acuerdo al lugar donde fuimos o visitamos. Hoy es un día pues muy importante. Simultáneamente a las caminatas, los niños y los padres de familia elaboran unas agendas con papel reutilizado. Estas agendas hacen parte de la exposición de la feria empresarial de nuestro colegio. Una de ellas es utilizada por las familias y los niños para presentar un trabajo es un diario de campo donde está el registro de las experiencias, anécdotas y la investigación realizada de cada uno de los sitios visitados. Este proyecto ha logrado entonces consolidar el concepto de comunidad educativa a través de recorridos que le permiten a los jóvenes ubicarse en sus propios espacios. Además, esta estrategia ha servido para la consolidación de todo un material didáctico de soporte, agendas, trabajos de campo, rompecabezas y mapas con los que socializan su conocimiento con otros cursos y estudiantes del colegio. Este es un mapa en donde los niños y los padres aprenden a leer la localidad de Bogotá, las localidades que tiene Bogotá. Esta es una que se llama Tintar del Sur. Esta es Voces Central, en donde nosotros nos ubicamos. El proyecto Aprendiendo a Leer Mi Comunidad es una actividad que evidencia que la ciudad puede ser educadora si encuentra los lineamientos adecuados. El colegio Pablo de Tarso le apostó a redescubrir la cotidianidad de sus alumnos, a ubicarlos desde la historia, la mirada sociológica, del significado de la esquina, la tienda, el centro histórico y familiar de la localidad. Una apuesta digna de ser emulada por su impacto social. Y hasta ahora el profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días. Dos asuntos quiero tratar con los maestros y la comunidad educativa colombiana. El primero es la lucha que está librando importantísimos sectores del pueblo colombiano contra la ley ordinaria de salud. Este engendro, esta supuesta reforma del gobierno de Santos, que en el fondo lo que busca es que todo permanezca igual, es decir, que quedemos bajo el imperio de las EPS, ahora llamadas gestoras, sin derechos a la salud y dedicados pues a hacerle recursos y dinero al gran capital financiero. Pero además, y en el caso específico de los maestros, estamos afrontando la lucha por un nuevo estatuto docente que es una bandera central para nosotros. El proyecto de estatuto fue aprobado por la Asamblea Federal, la máxima autoridad del magisterio colombiano, y está siendo discutido con el gobierno y el Congreso en la comisión tripartita. Lo que compete en la hora de hoy es defender ese proyecto de estatuto frente al gobierno, frente al Congreso, en el entendido de que la lucha es derrotar uno de los pilares fundamentales de la política del imperialismo norteamericano y del neoliberalismo, que es reducir los salarios a lo más posible y quitarle todos los derechos a los trabajadores colombianos, como actualmente viene sucediendo en el magisterio con los maestros del 1278 y con los maestros que están en los colegios concesionados y en los bancos de oferentes. Y por qué no decir también con los maestros del 2277 que en la práctica acabaron su carrera docente y están en el grado 14 desde hace muchos años. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Unirnos en torno al nuevo estatuto docente, unificarnos en la lucha y tener el convencimiento de que es una batalla dura y prolongada que podemos lograr si nos mantenemos unidos y con poder de lucha.
Recuerde que puede ver este programa a través de YouTube en el canal de FECODE. Infortunadamente, la violencia contra los líderes sindicales en nuestro país no cesa, al contrario, se recrudece. Hoy en Encuentro queremos ser solidarios con la comunidad de Puerto Berrío en el Magdalena Medio. Allí fue asesinado el profesor Robinson Piedrahita frente a sus estudiantes. Así pues que esta es una muestra de la persecución y la desidia con la que el Estado observa a quienes trabajan desde el frente del sindicalismo y el sector social en nuestro país. El 64% de los sindicalistas en el mundo son asesinados en Colombia y de estos el 99.9% se encuentra en total impunidad. Según informe del CINEP, las violaciones a los derechos humanos en el movimiento sindical fueron 4.785 y los muertos 3.000 en el 2012, es decir, 125 atropellos, uno cada tercer día y 115 asesinatos por año, un muerto cada 72 horas. ¿Habrá en el mundo un cuadro igual de aniquilamiento social? En la medida que se acerca la coyuntura electoral y se polarizan las discusiones políticas en el país, se avanza también en la violencia contra el movimiento sindical y en este caso concreto tenemos el asesinato de 2 sindicalistas en la última semana, uno afiliado a Sinaltrainal y el otro al Sindicato de Mototaxistas de Colombia. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en la última década se han registrado más de 2.800 homicidios de líderes sindicales y trabajadores sindicalizados en Colombia, así como 216 desapariciones forzadas, 163 secuestros y 83 torturas. La violencia contra los sindicalistas se concentra en el gremio de los magisterios y los trabajadores de las bananeras y petróleo. Los departamentos más afectados, el Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Arauca y Cesar. Los sectores más afectados, más vulnerables en el marco de la violencia es todo lo que es el sector de la educación y el sector minero energético, dado que en él se desarrolla economía en enclave y en estos sectores hay proyectos de grupos alzados en armas, en el caso concreto del paramilitarismo que se revive en Colombia. Recientemente, el atentado contra el presidente del Sindicato de la Superintendencia de Puertos y Transportes, Octavio Salcedo Perdomo, evidenció qué tan expuestos se encuentran los sindicalistas en nuestro país, que a pesar de los esquemas de seguridad quienes los tienen, porque a otros el gobierno nacional se los ha retirado, la desidia y la invisibilidad junto con la impunidad rondan el quehacer de una de las profesiones más perseguidas y violentadas en el mundo, la del movimiento sindical. Después de 28 años, el Estado colombiano reconoció que en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia del 7 de noviembre de 1985 hubo tortura y desapariciones. Este reconocimiento se hizo en el marco del juicio que le llevó a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitirá su fallo en el primer semestre del 2014. Las gentes que se arremolinaron en el sector empezaron a huir al escuchar el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de las granadas. El comercio cerró sus puertas. A las 12:30 llegaron los tanques del ejército. A la 1 de la tarde el comando operacional tomó decisión de tomarse el Palacio de Justicia. Los hechos que rodearon la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, que dejaron miles de muertos y desaparecidos, esta semana fueron llevados a juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitirá condena el primer semestre del 2014. El Estado colombiano reconoció haber torturado y desaparecido con el argumento de que pretendía salvar el mayor número de personas. Sin embargo, después de 28 años y de total desidia frente al tema, esa aceptación solo tiene una mirada: reducir el impacto y la contundencia del fallo de la Corte. Primero, es la garantía que tenemos de que ante las falencias de la justicia colombiana las víctimas tienen a dónde recurrir. Segundo, es el reconocimiento de los derechos que han sido vulnerados por el Estado colombiano. Y tercero, si el Estado asimila la sanción que seguramente le va a imponer la Corte Interamericana, esto ayudará a fortalecer las negociaciones de paz y a abrir caminos para resolver la relación entre justicia y paz en un acuerdo de salida del conflicto armado. Del Palacio de Justicia solo se reconocieron 11 desaparecidos y 2 casos, el del administrador de la cafetería del Palacio y una guerrillera del M-19, han llevado a condenas. Con prisión de 30 años permanece en una guarnición militar el coronel Alfonso Plazas Vega, quien llevó su caso a casación.
El presidente de la época, Belisario Betancur, sus ministros, a quienes les compete una responsabilidad política, han pasado en total impunidad. Sin embargo, se espera que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencie las intenciones y las malas decisiones que se tomaron, sobre todo en la retoma del Palacio. Sin duda, es una muestra de la debilidad de nuestro sistema judicial, sin dejar de reconocer las fortalezas que hoy tienen a muchos criminales, antiguos agentes gubernamentales y estatales y criminales privados en la cárcel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasó hace un año el caso a la Corte, pues en su criterio el Estado torturó y desapareció. Además, manipuló los cuerpos y las pruebas de ADN que se le hicieron a los cadáveres que terminaron en una fosa común para mantener en el silencio su competencia en el holocausto del Palacio. Sin embargo, las imágenes que quedaron en los medios de comunicación de la época se convirtieron en pieza fundamental para comprobar las atrocidades que se cometieron, la improvisación en el accionar de la fuerza pública y el silencio sobrecogedor y cómplice de un gobierno al que el tema se le salió de las manos y no reaccionó. De ahí en adelante solo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de bombas y granadas. Como ya es tradicional en Encuentro, el profesor Luis Ruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Lamentamos que esta semana que está concluyendo fue asesinado el compañero Robinson Piedrahita en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, delante de sus estudiantes. Con él completamos 12 maestros asesinados este año. Nos parece muy alta la cuota de sangre, partiendo que el mes que falta por transcurrir históricamente ha sido de lo más peligroso. Hacemos un llamado a las autoridades para que su muerte no quede impune y nuestra solidaridad con la familia y el magisterio antioqueño. Por otro lado, el tema de la paz para FECODE ocupa un sitial muy importante, ya que el magisterio, en ese grueso número de víctimas que ha habido producto del conflicto, ha colocado la cuota de sangre más alta. Y leyendo a William Ospina, encontramos unas afirmaciones como esta: Colombia se encuentra atascada en una guerra infame, la cual ha aplazado la felicidad de los colombianos. Esa guerra lleva mucho tiempo y cuánto más hay que esperar para que alcancemos la paz. La paz que es producto del fracaso de los estadistas, de los empresarios. Pero ellos, ¿serán acaso los que nos sacarán de esta crisis en la que estamos viviendo? ¿Serán ellos los que nos sacarán de esta guerra? Y para nosotros, esta guerra que en estos 10 últimos años le ha costado la vida a más de 50.000 colombianos. 50.000 colombianos que con ellos también quedan las viudas, los huérfanos, los desplazados. Nosotros aquí afirmamos que ese conflicto que conduce a la carencia de felicidad, el fin de la guerra o el fin de la violencia no es la paz. La paz tiene que ser construida entre todos, no solo los jerarcas ni los ejércitos. Ahí tenemos que tomar parte todo el país para transformarlo y llevarlo a la búsqueda de la Colombia que queremos. Les decimos desde la Federación que esta guerra nos está privando de una sociedad inmensa, con brazos capaces de producir, con talentos para la felicidad, para la industria, para la ciencia. Hay un país muy grande esperando oportunidades, que se abran los horizontes para que se muestre el talento de los colombianos. Por eso les decimos que desde la Federación sí soñamos con que en este país podamos vivir en paz y que cese el derramamiento de sangre para los maestros y los colombianos. Feliz fin de semana.
Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Domingos de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. El tema que abordaremos, el juicio que se le llevó a cabo al Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. No olvide que tenemos una cita, la cita habitual que tenemos todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.